Buenas tardes, bienvenidos a un diálogo coloquio que vamos a llevar a cabo desde la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo en colaboración con el Instituto Europeo de la Mediterránea, el IEMED, centrado en lo que es el diálogo intercultural en estos días y en especial en una frase que acompañará este coloquio, que es el de reconocernos en la cultura del otro o en la cultura de los demás. En este diálogo tenemos un plantel de excepción para debatir y aproximar las posturas, los desafíos o el espejo ante el que se puede encontrar la región mediterránea en estos momentos respecto al respeto de los unos hacia los otros, respecto a la tolerancia, desafíos que ha podido desencadenar la pandemia a nivel global, pero en especial en la región mediterránea, con ese input de las desigualdades, y respecto a un gran temor que nos hacen llegar tanto instituciones como organismos especializados, pero especialmente la sociedad civil, y es el del auge y el incremento de los totalitarismos. Antes de dar la palabra a nuestros invitados e invitadas, me gustaría hacer una pequeña presentación de por qué nos ha parecido importante desde la Fundación ACM hacer este diálogo en cooperación con el IEMED, y es que la Fundación ACM lleva una década practicando lo que es la diplomacia ciudadana. Básicamente es una red de ciudadanos y ciudadanas que impulsa el diálogo, la propuesta y la acción, y está presente en 29 ciudades euromediterráneas y en 19 países mediterráneos. De su parte, el IEMED es una institución que no solo a nivel de España y de Cataluña en concreto, sino en todo el ámbito euromediterráneo, es una referencia precisamente en esto de reconocernos en la cultura del otro, en promocionar la cultura de la diversidad, el intercambio de saberes, el conocimiento mutuo, y en concreto tiene un proyecto que lleva ya muchos años en camino, que nos ha permitido conocer autores, autoras, miembros activos de la sociedad civil, activistas, líderes sociales y civiles, que es la publicación Quaderns de la Mediterránea, en la que hemos podido conocer una diversidad de temáticas de lo más variada, y en concreto una de ellas ha sido esa, la de fomentar el diálogo intercultural en estos tiempos y especialmente en el marco de la post-COVID. Bueno, pues con nosotros está la directora de esta revista, que es María Ángeles Roque, que además es la directora del área de culturas mediterráneas del IEMED, pero además de ello es doctora y antropóloga, y esa impronta antropológica de entendernos las sociedades mediterráneas siempre se encuentra como un hilo conductor en casi todas las publicaciones de Cuadernos de la Mediterránea que ella tan maravillosamente coordina. María Ángeles, un primer titular de lo que es reconocernos los unos a los otros en un marco tan complejo como es el de la COVID en estos momentos. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Esma, por tus palabras. Un eslogan, no lo sé. Yo lo que diría es que verdaderamente si no nos reconocemos, o sea, sobre todo si no conocemos la cultura del otro, difícilmente la podremos apreciar. Pero es que precisamente si reconocemos esta cultura, también nos vamos a reconocer a nosotros mismos, porque hay muchos aspectos que compartimos. No solo compartimos aspectos vinculados cuando hablamos de la zona euromediterránea, pues porque hay un clima, porque evidentemente han pasado todas las civilizaciones desde milenios que existen en el Mediterráneo, pues, y también de Europa y de más lejos. Pues, y también porque es aquí donde han nacido pues, las diferentes religiones, nacidas todas del libro. Esto es normal, porque por ejemplo a veces dices, claro, sí, en el sur también no tienen la fiesta esta de San Juan, que precisamente la tendremos mañana, lo del solsticio de verano,
pero es evidente que el solsticio de verano en la zona mediterránea es la misma, y es cuando se recogen o sea, todo el tema vinculado con la agricultura ha sido muy importante. Entonces, claro que hay unas mismas fiestas parecidas, porque estamos en el mismo clima, porque tenemos aspectos culturales parecidos, muchos más parecidos seguramente que con el norte de Europa, aunque a veces no lo queramos reconocer. Pero yo quisiera comentar que justamente este número que está dedicado al diálogo intercultural, a reconocernos en la cultura del otro, nació antes, o sea, la idea nació antes de que hubiera la COVID-19. Nació precisamente un poco para reflejar el año pasado, el 28 de noviembre, fue el 25 aniversario del proceso de Barcelona. O sea, el proceso de Barcelona fue cuando, en el 1995, cuando hubo la primera reunión euromediterránea, donde bueno, participaron todos, incluso para Israel y Palestina, que después no lo volvieron a hacer. Y era un momento cuando se dijo por primera vez, esto yo creo que es muy importante, por primera vez se habló de la necesidad de contar con la sociedad civil. Esto me parece una tontería, dices, sí, pero es que no se había dicho nunca. O sea, la Comisión Europea, cuando se trabajaba de una manera unilateral o bilateral con los países, no se hablaba de la sociedad civil. Y en este momento sí que se dio importancia para que la sociedad civil sirviera justamente como nexo para tener un desarrollo, para tener más libertad y más democracia, ya que es realmente, como ha demostrado justamente en estos 25 años, la gran impulsora pues, de cambios y de conexiones. Por eso pues, pensamos que era importante hacer una revista vinculada sobre este tema, pero remarcando que nos tenemos que reconocer en la cultura del otro, que no somos tan diferentes, que estamos todos en la misma civilización. No es verdad que haya una guerra de civilizaciones, quizá las verdaderas diferencias son las culturas, pero la civilización estamos todos en la misma y tenemos necesidades y tenemos también intereses. Sobre todo lo que necesitamos es que haya una mayor dignidad entre los pueblos, que haya una mayor democracia y también que ya haya pues una cooperación compartida. Y aquí es donde nace la revista. Esta revista, que creo que la ha enseñado... También la tengo. Sí, pues cuenta con unos artículos interesantes, ya que hay Tarben Jelum, hay Statasadit Yassir, Mohamed Totsi. Como siempre, en Cuadernos de la Mediterránea participan en un mismo tema, participan expertos, sean de la sociedad civil, pero sean también, pues, yo qué sé, académicos, escritores, antropólogos, sociólogos, politólogos del norte y del sur del Mediterráneo. Yo creo que esto justamente es lo que da el valor, porque sobre un mismo tema pues hay unas expresiones diversas, pero que a la vez son compartidas. Por eso hubo dos temas principales, que uno es el tiempo de transformación y de resiliencia, y el otro identidades y tradiciones compartidas. ¿Por qué un tiempo de transformación? Este título sí que vino dado por el tema de la COVID. El tema de la COVID, la verdad es que nos dio en pleno rostro, porque no lo esperábamos. Y en cambio esto ha sido muy importante, porque justamente una de las principales consecuencias es ver justamente cómo han crecido las desigualdades.
el tema de las desigualdades, que ya los conocíamos, aún ha sido mucho mayor, tanto a nivel social, sanitario, económico y educativo. Se han visto unas grandes brechas. Y esto creo que es uno de los aspectos que, si no se tienen en cuenta, si no se van a tener en cuenta, no vamos a poder tener ese cambio de paradigma y no vamos a poder realmente conseguir los objetivos precisamente de la Agenda 2030. Porque ahora resulta que nos encontramos ante la Agenda 2030, pero es que solo faltan 10 años. No, ahora ya solo faltan 9. Entonces, ¿cómo se va a conseguir? Porque si, como decía, antes se sabía que había todas estas desigualdades, también se sabía que había lo del cambio climático. Se sabían muchas cosas, pero ahora todo es urgente. Pero si no se cambian las mentalidades, si precisamente estamos viendo que las cosas van peor. Tú misma, Esma, nos has dicho que hay la recrudescencia de la derecha, que precisamente la derecha no está para ver estas desigualdades, sino para encontrar una cabeza de turco, justamente para decir que es precisamente pues la migración, es toda una serie de aspectos que están ahí y que tienen que ver con la lucha que hacen las grandes potencias, porque si no estuvieran las grandes potencias metidas en los países, muchos de los aspectos de las guerras, que es una desgracia, porque ya se llevan también 10 años en Siria, y pues y con todo lo que sigue, pues la verdad es que si se hubieran ido, seguramente que las cosas se hubieran acabado antes. Pero bueno, estamos así. De todas maneras, quiero ser positiva y optimista para que podamos precisamente llevar adelante la pandemia. este diálogo. Yo creo que también en esta última década se ha roto el miedo. Se ha roto el miedo precisamente de expresarse. Y esto se ha visto justamente primero con las primaveras árabes. Hay gente que dice, las primaveras árabes, pero mira cómo están estos países. Pero la verdad es que de hace una década o 15 años hasta ahora, la sociedad civil, el mundo asociativo ha crecido muchísimo en estos países del sur. Y han salido a la calle y se han expresado. Y a pesar de que hay pues, una represión fuerte, porque esto también se ve, por ejemplo, no solo en Egipto, sino también en Argelia, la represión que hay sobre estos movimientos, como en Irak, bueno, la gente está ahí. No porque la repriman no quiere decir que la gente no esté descontenta y presione todo lo que pueda. Por otro lado, también ha habido yo creo que los jóvenes y las mujeres han sido también unas grandes protagonistas durante esta década, porque ha habido unos grandes movimientos, sobre todo los muy jóvenes, con el tema del cambio climático. Esto ha sido también una cosa sorprendente y para hacer enrojecer precisamente a los políticos, porque estaban diciendo verdades como puños, cuando, bueno, sí, se hablaba, ya se sabía, pero no se hacía absolutamente nada y todavía se está haciendo poco. Y después, otro de los aspectos que es muy importante es la campaña que se hizo con el Me Too, de las mujeres, y luego ya también, ya no hablemos, la última en relación de las minorías a partir pues, bueno, del asesinato de Floyd. Yo creo que algo está cambiando, o sea, a pesar de que hay fuerzas, pues, digamos, que no son muy bien centrípedas, sino todo lo contrario, pero sí que se ve que hay un movimiento y que hay unas ganas de cambiar. Y aquí es donde tenemos que ver cómo podría ser esto. Y yo la verdad es que tengo una gran confianza en la sociedad civil porque
he trabajado bastante en los países del sur del Mediterráneo y bueno, y en todos lados. Pero si no hubiera la presión de la sociedad civil, no habría habido los cambios que ha habido, aunque solo sea, ojo, aunque solo sea de ley, porque después no se han puesto recursos para que haya realmente una aplicación de estas leyes. Pero bueno, yo me voy a callar aquí porque creo que ya he ocupado mi espacio No, representativo. Has abierto muchos temas de los que debatiremos en este coloquio, pero sobre todo has puesto el marco, ¿no? En el que se puede integrar este diálogo intercultural, y es ese 25 aniversario del proceso de Barcelona que acaba de pasar en el año 20, un proceso que abrió muchísimas esperanzas porque supuso exactamente como tú decías una primera toma de contacto con la sociedad civil, ¿no? Y ese entendimiento mutuo entre las dos orillas. Luego vendría en lo que fue la Unión por el Mediterráneo y esa apertura hacia el sur de Europa. Pero 25 años después, la cuestión que aparece es si estamos mejor o peor tras el proceso de Barcelona. Tú has querido ser optimista y le voy a dar la palabra a María Doncelli, que es filósofa, catedrática de filosofía procedente de la Universidad La Orientale de Nápoles y sobre todo es presidenta de la Asociación de Cultura y Sociedad Euromediterránea Peripli y miembro del Consejo Consultivo de la Fundación ACM, porque tiene una larga trayectoria y conexión con la sociedad civil y la ciudadanía. Y quiero trasladarte esta cuestión que a veces no sé si es casi una pregunta retórica, tú que eres filósofa, ¿en qué momento está la sociedad civil? 25 años después hicimos una apuesta y en estos momentos pues estamos, como dice la Fundación ACM, sintiéndonos como en un proceso de resistencia ciudadana. Je vous remercie beaucoup et je me félicite pour la richesse des thèmes abordés dans votre revue, dans ce numéro de la revue. Une revue qui, au cours des années, je dois dire, que nous a porté des contributions importantes au thème du dialogue interculturel. Donc, ce n'est pas seulement ce numéro, mais vous avez fait un parcours et le parcours, il faut le continuer. Or, l'expérience du Covid a sans doute donné, à mon avis, une forte secousse aux problèmes qui nous intéressent, car en quelque sorte a semblé avoir annulé les différences. Tous en sont concernés. Tous ont dû s'arrêter. L'économie mondiale a dû s'arrêter. Et tous devrions nous vacciner. Et donc, la perspective des politiques mondiales a dû changer. Et brusquement, on s'est rendu compte que le monde était changé. Et alors maintenant, il s'agit de comprendre ce changement et de mettre en place des politiques adéquates, des actions efficaces. Et je dirais, comme il disait Marie-Ange avant, vraiment urgente en réalité, car la situation se présente très grave, comme plusieurs contributions d'ailleurs et réflexions qui sont contenues dans ce numéro de la revue le témoignent. Mais, mes chers collègues et amis, nous hein, qui depuis 25 ans travaillons sur la promotion du dialogue interculturel. Et on a travaillé dans les universités, dans les écoles, dans les organisations internationales, dans l'institution de la société civile. Voilà, nous avons vécu ce changement et on l'a vécu sur notre peau. Et on l'a signalé plusieurs fois. On a essayé de faire comprendre à l'Europe, au gouvernement de nos pays, aux organisations internationales que le dialogue entre les individus, les sociétés appartenant aux différentes cultures, la connaissance de ces cultures, la pratique de la relation entre points de vue différents était nécessaire et était souhaitable. On l'a signalé tout ça. Hein? Et la diffusion de l'éducation, de la recherche de l'interculturalité
était essentiel pour la paix et la communauté des peuples. Eh bien, aujourd'hui, je n'hésite pas à dire que le processus de Barcelone a fait faillite, malheureusement, qu'on a échoué et que maintenant, nous devons recommencer. Et nous devons recommencer avec la conscience de cette faillite et l'expérience que nous avons accumulée, mais aussi la conscience des changements profonds de la condition présente de la Méditerranée et des enjeux mondiaux. Donc, il ne s'agit pas de renouveler quelque chose. À mon avis, il faut refonder la dimension du dialogue interculturel. Et je pense qu'il faut aborder la question au moins sur deux fronts. D'un côté, une clarification théorique qui concerne le concept même d'interculturalité. Et de l'autre, comment nous devons mener les actions pour être de plus en plus efficaces en tant qu'intellectuels, mais surtout en tant que citoyens de cette Méditerranée, dont la stratification culturelle nous concerne soit comme individu, soit comme société. Marianne, je le disais avant, nous sommes une communauté dont les cultures se sont interconnexées depuis des siècles. Or, l'interculturalisme, vous savez, c'est une théorie et une praxis surtout, qui souhaite la prévalence d'attitudes, de comportements, de connaissances et d'échanges réciproques, d'intégration et métissage ethnique et culturel entre les membres d'une société, formée par différentes identités, ethnies, cultures, etc. Et nos sociétés sont constituées de différentes identités ethniques et culturelles. Et au niveau opérationnel, l'interculturalisme se propose de projeter des pratiques de relations face à un scénario global et local toujours plus complexe, dans lequel s'écroulent inévitablement vieilles certitudes, modèles d'identité trop restreints. Et les opérateurs dans ce secteur, toutefois, nous partent tous d'une base commune pour articuler ces relations différentes. Et cette base commune est effectivement l'individuation, l'acceptation et le respect des diversités culturelles. Et l'individuel, soit individuel, ces diversités, mais aussi, naturellement, individualiser des objectifs communs à atteindre. Parce qu'autrement, nous arriverons seulement à nous confronter, mais pas à agir d'une dimension interculturelle. Et donc, le thème spécifique de l'interculture est la nécessité de construire un terrain commun de dialogue, d'abord, un code de communication qui permet un rapport pacifique et civil avec les multiples diversités qui parcourent nos réalités quotidiennes. Et l'interculture, donc, est un processus qui se construit pendant qu'il se fait. Et à différence, par exemple, du multiculturalisme, parce que le multiculturalisme est une théorie qui tend à stigmatiser la réalité. Or, par sa nature, l'interculture est liée au thème des identités culturelles en particulier. Et nous savons très bien que la question relative à l'identité, aux différences et aux particularismes culturels enflamme le débat contemporain. La globalisation l'a accentué en réalité. Et nous pouvons facilement le constater
par rapport, par exemple, à la culture islamique, à l'islam, mais aussi par rapport à l'hébraïsme, mais aussi par rapport à l'immigration, par exemple, non? À la revendication des identités politiques, par exemple, au populisme et naturellement aux autoritarismes qui enflamment aussi le débat européen. Donc, à la revendication, par exemple, des identités politiques. Et il ne faut pas quand même se cacher que dans tous les temps, l'histoire présente des tensions, présente des violences qui ont accompagné l'expérience de l'altérité et la différence dans tout contexte culturel. Or, à bien voir, la culture, pour sa définition, ne peut pas avoir soi-même comme seul point de référence. Elle est, dans son essence, interculturelle. La culture est interculturelle. Et elle est un processus qu'il n'est pas possible d'arrêter ou de freiner. Comme il n'est pas possible d'arrêter la pensée, la créativité, la production artistique, la mémoire, le souvenir, l'évolution du langage, la recherche scientifique, etc., qui sont les contenus et les valeurs de la culture même. Et dans ce sens, l'identité de chaque individu est aussi un processus qui accompagne notre vie à partir de la naissance. Notre identité individuelle est donc le produit d'un processus interculturel. C'est la même chose pour les sociétés. C'est pas différent. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous, on n'a pas d'identité claire et nette. Nous sommes un croisement de cultures, chacun de nous, comme individu et comme société. D'un point de vue philosophique, donc l'interculturalité se propose de surmonter l'idée que les cultures peuvent être comparées de l'extérieur et d'une manière neutre. Ce n'est pas possible. Et pour cette raison, l'interculturalité, en dehors d'une théorie, est une expérience incontournable d'interrelation, de réciprocité, des dialogues de solidarité. Or, au début de cette troisième décennie du XXIe siècle, le panorama de réflexion sur l'interculturalité est décidément en mouvement. Comme on disait avant, il y a vraiment une transformation. Ce n'est plus le même discours qu'on faisait, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Et parce qu'un mouvement sur les rapports culturels, sociaux et politiques dans la société globalisée. Et les sociétés multiculturelles se multiplient de plus en plus, et donc dans leur milieu se multiplient aussi les tensions entre les cultures et les identités présentes, et la pratique de l'interculturalité souvent est devenue un problème por plusieurs sociétés. Vamos a dejarlo ahí, María, y te devolveré la palabra cuando abramos el debate. Oui. Si te parece, para darle tiempo a todos, has dicho cosas interesantísimas que enlazan en algo que escribe Tahar Benjeloun en este número precisamente de Quaderns de la Mediterránea, que dice: hay que agudizar el oído para poder escuchar las voces del mundo y también ver la vida vibrar bajo la luz de todas ellas. Y María Doncelli decía que desde un punto de vista operacional, la interculturalidad supone practicar relaciones interculturales y es un elemento fundamental que está siendo enormemente dificultado en estos momentos por estos cortes en seco que nos ha traído la pandemia. Esta reflexión de María nos permite presentar a nuestro siguiente ponente, que es José Carlos Cabrera. Él es formador en mediación intercultural, es consultor de políticas de migración e infancia y tiene un programa en Canal Sur
denominado Ruta Mediterránea. Yo tengo que decir que en este debate, entre los ponentes y los oyentes, tenemos a personas de España, Italia, Francia, Argelia, y me estoy perdiendo seguramente a nuevos oyentes que se han sumado. Y existe un problema común de rabiosa actualidad en estos momentos, que es la cuestión de la infancia y la migración, que creo que José Carlos Cabrera nos puede retratar en estos momentos de pandemia, además desde esa perspectiva en la que escribiste en el propio número, hablando de movimientos humanos en clave intercultural. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Esperemos que bueno, pueda dirigiros la palabra durante este pequeño ratito, ya que bueno, estoy teniendo un poquito de problemas técnicos con la conexión, pero esperemos que todo vaya bien. Pues sí, la verdad que uno de los grandes retos, ¿no?, es la gestión de todos estos movimientos migratorios, ¿no?, que se están produciendo no solo en el Mediterráneo, sino en el mundo, y donde hay un componente que estamos viendo, por ejemplo, hoy mismo en Canarias, pues femenino y después de juventud muy importante, ¿no? Ya están las cifras estimadas en las cuales el 25%, ¿no?, de prácticamente todas las personas que están dejando sus lugares de origen para ir hacia otros, pues son menores de edad. Eso tiene mucho que ver también con las pirámides demográficas de los diferentes países y tiene que ver también un poco con, bueno, con los escasos recursos, también con otros problemas que ya han salido en esta mesa, como bueno, cómo está empujando el calentamiento global, ¿no?, a tantas personas, y luego también otras cosas que tienen que ver más bien con las relaciones, que son, bueno, personas que son perseguidas en sus lugares de origen y que, bueno, como hemos visto este mismo día 20 de junio, hace apenas 2 días, pues sigue aumentando la cantidad de personas que tienen que dejar sus países para refugiarse en otros, ¿no? 82,5 millones de personas, bueno, una cifra que nos puede dejar un poco frío, pero que siguen siendo 2 millones más que hace un año, simplemente, y bueno, que nos habla de una tendencia a las claras y de los desafíos, ¿no?, a los que nos vemos envueltos. Bueno, pues ahí está ese componente del 25% que está afectando mucho a nuestra sociedad, que además, curiosamente, pues también otro aspecto que nos preocupa, ¿no?, ya salió en esta mesa, como es debido a la gestión que se hace de ese flujo por parte de nuestros responsables políticos, pues hay determinados partidos políticos que ya están sacando rendimiento, ¿no?, rendimiento en forma de votos y sobre todo articulando un discurso simplista y excluyente y azuzando el miedo para que estos nuevos ciudadanos que seguramente se incorporarán a otras sociedades, pues lo tengan cada vez más difícil, ¿no? Y es ahí, bueno, donde yo creo que estamos todos y donde nos preocupa articular también un discurso que llegue a cuantas más personas mejor, ¿no? Y así nace, pues las dos cosas de las que os quería hablar hoy. Una tiene que ver con el número, ¿no?, que estáis presentando, el número 3031. A mí, y seguramente a los que tenéis formación también en periodismo, pues os preocupan los canales de comunicación. Una de las cosas con las cuales siempre me ha sorprendido es que los flujos migratorios, más allá de que no haya políticas migratorias globales, los flujos son verdaderamente dirigidos, ¿no?, dirigidos por otras personas que sí que le sacan un rendimiento y que utilizan unos canales que tienen que ver con las redes sociales. Usamos las redes sociales para contrarrestar de nuevo otro de seguir hacia adelante. No sé, perfecto. Bueno, a mí me preocupan un poco los canales de comunicación, ¿no? Si realmente hemos llegado a tener un programa de radio en la primera radio generalista de nuestro territorio, como es Canal Sur, dedicado a la cultura, pero con un debate o con un background mucho más sofisticado, ¿no?, y filosófico e intercultural por detrás, en la cual, bueno, pues nosotros tenemos una máxima muy corriente y que ya la dijo Erasmo de Rotterdam, que se llama simile guardate simile. Lo semejante se complace de lo semejante, y cuando nos reconocemos en la cultura de los demás, pues podemos crear esos puentes, ¿no?, esos puentes. Os voy a poner un par de ejemplos sencillos. Bueno, hemos hecho diferentes tipos de programas que han tenido que ver, por ejemplo, los últimos con el patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no?, las diferentes manifestaciones
a lo largo del Mediterráneo que tienen que ver con patrimonio inmaterial. Y bueno, a veces nos creemos que nuestro patrimonio inmaterial pues no tiene un eco en nuestro entorno más cercano, ¿no? Y ahí pues tenemos diferentes cantos, fijaros, incluso dentro del flamenco, pues que están emparentados con otros del Mediterráneo. Ahí tenemos un palo del flamenco, por citaros un ejemplo, como es los cantos de trilla, que están emparentados con las actividades laborales del campo, que, bueno, se parecen absolutamente a los cant de batre, que se dice o que se cantan en catalán en la isla de Mallorca, ¿no? Por ejemplo, por daros un solo ejemplo, o que, no sé, la glosa mallorquina, volviendo a Mallorca, pues está es muy parecida al trobo que se da en la Alpujarra de Granada. Bueno, pues cuando somos capaces de reconocernos en otras partes del Mediterráneo, pues seguramente nos es más fácil, ¿no? Nos es más fácil empatizar con la otra persona, y de eso se trata realmente Ruta Mediterránea. Ruta Mediterránea intenta pues acercar a los otros, sobre todo desde cosas que ya tenemos o desde cosas que son habituales dentro de nuestro entorno más cercano a nuestro territorio, el territorio de Andalucía. No sé si me estáis siguiendo, sí, porque... perfectamente, sí. Sí, perfecto, es que estoy teniendo yo un poco de problemas con la conexión. Bueno, ese es uno de los proyectos que estamos desarrollando, esta vez a través de ese canal de comunicación como es la radio, a través de esa búsqueda de una identidad intercultural, de esa superposición de culturas que es nuestra cultura andaluza, y en la cual pues tenemos, yo creo que la historia nos da muchísimos ejemplos para reconocernos, ¿no?, en las dificultades y en esa identidad, ¿no?, que nos une a tantos pueblos del Mediterráneo. Aunque estemos dentro de una identidad económica concreta, como es la identidad europea, evidentemente cualquiera que indague o rasque un poquito, pues se dará cuenta como tenemos muchísimas más cosas en común con los pueblos de la cuenca mediterránea. Ya lo sabemos todos que el propio mar, y yo vengo de una zona de costa, pues ha sido siempre el primer elemento globalizador, ¿no?, de nuestra cultura. Así que, bueno, ese es uno de los aspectos que me preocupan y con las cuales he elegido el canal de la radio para que llegue a las más personas posibles. Pero si hablamos de menores inmigrantes no acompañados, pues, y ahora voy hacia el artículo, en el artículo y dando formación para educadores sociales por toda España, pues nos surge siempre otra de las grandes dificultades, como es que los chavales migrantes, ese 25% que están migrando actualmente, pues ya son millennials, están habituados a un entorno concreto, y las personas que estamos aquí, responsables de su acogida, pues no somos tan duchos en ese campo, ¿no? Pues en el artículo se van a encontrar una serie de herramientas, yo creo que muy positivas para conocerlas y crear esos puentes, esos lazos, esas ayudas entre esos dos mundos, ¿no? El mundo del millennial que se incorpora y el mundo receptor que no ha sido millennial. Hay muchísimas aplicaciones, de hecho yo he desarrollado algunas que nos apoyó Naciones Unidas en su propio momento, que podemos encontrar en ese artículo, y en el cual pues a cualquier trabajador social, a cualquier persona que se encuentre en ese territorio fronterizo, ¿no?, de la atención directa con las personas migrantes, pues pueden servirle de ayuda, ya que tanto unos como otros pues llevamos siempre el móvil a mano. Y bueno, ese es el objeto de mi artículo, y sobre todo, bueno, el facilitar que las nuevas herramientas se incorporen también, bueno, pues a este discurso, ¿no?, a esta articulación de un discurso que nos ayude a incorporar a las personas que vienen y sobre todo a que comprendan cuáles son los derechos y obligaciones de nuestra sociedad para que sean sus itinerarios pues más sencillos a la hora de incorporarse. Así que, bueno, esto es grosso modo lo que os puedo contar, así de esos dos territorios que a mí me interesan, me ocupan y donde estoy intentando desarrollar pues este diálogo interreligioso en el que nos podamos percibir que somos seres culturales, que las otras personas son seres culturales y donde nos podamos reconocer, ¿no? Porque muchas veces el desencuentro se da porque no somos capaces de reconocer que nosotros también somos seres culturales y que, como hecho natural, cuando nos confrontamos con esa alteridad, pues también se dan diferentes dificultades, ¿no?
Bueno, una serie de herramientas que creo que pueden ser de utilidad, ahí están en el artículo y, bueno, animo a todas las personas que nos escuchan a que puedan leerlo y que se hagan con él o descargarlo desde la propia página web. Exacto, porque bueno, este número está accesible en la web de IEMED, así que cualquiera puede acceder a Cuadernos de la Mediterránea y leer en su totalidad los artículos que se nos han propuesto. Muy interesante, la verdad, bueno, conectarnos a estas nuevas herramientas que tenemos a nuestra disposición con grandes desafíos, no solo interculturales, sino también pedagógicos, ¿no? De acercamiento, cómo entrar en comunicación de una forma mucho más fluida con el otro cuando haya algún tipo de muro, quizá idiomático o cultural. Y aprovecho para comentar que, bueno, desde la Fundación también promovemos este tipo de proyectos y en concreto hace un tiempo reciente hicimos una guía completamente horizontal entre personas refugiadas y personas expertas en migración, en la que en una misma mesa, debatiendo desde una posición absoluta de igualdad, sacaron adelante una guía, un decálogo de propuestas para mejorar procesos de integración en el territorio español en este caso, pero bueno, que puedan ser replicables en otros territorios. Y así aprovecho también para darle la palabra, si bien luego volveremos al debate, José Carlos, al siguiente ponente, que es el presidente de la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo, el señor Vicent Garcés, con larga trayectoria en el ámbito, bueno, tanto cultural como de la administración, pasando de la local a la autonómica, a la estatal y por último en el Parlamento Europeo, y en la actualidad pues al frente de esta fundación que tiene sede en Valencia, pero tiene un ámbito de actuación regional en todo el Mediterráneo. Gracias, Esma, y gracias a María Ángeles, a María y a José Carlos. Creo que ya en lo que se ha dicho hay material suficiente como para enriquecer el conocimiento y la reflexión de todos. Yo, como soy el más mayor de todos los presentes, comenzaré diciendo que lo que voy a decir no es fruto tanto de la enseñanza, de la lectura, sino más fruto de la vida vivida. De la experiencia. Vivida. Sí, se puede llamar experiencia. A mí me gusta hablar de la vida vivida. Hay quien vive sin vivir. Yo creo que he vivido viviendo. Entonces, hay una serie de ideas que voy a tratar de desarrollar. La primera es ese concepto de diplomacia ciudadana, que Esma ya ha mencionado, que es uno de los ejes de trabajo de la Fundación ACM. La diplomacia ciudadana, yo le añado diplomacia ciudadana en acción. Es decir, no es un concepto tanto teórico, que sí lo es, sino en nuestro caso es una acción ciudadana que pretende precisamente facilitar ese reconocimiento del otro desde la igualdad, sabiendo que el otro es diverso. Entonces, reconocer la igualdad de lo diverso es fundamental para saber que ni yo soy el único, y los filósofos ya saben lo que significa yo el único, ni que un colectivo puede dominar a otro, sino al contrario, que hemos de practicar la acción de la igualdad, la acción del reconocimiento del otro, la acción en el caso nuestro del Mediterráneo, de reconocer que nuestra identidad es la diversidad. Y desde esa diversidad hemos de construir nuestro mundo. Esa diplomacia ciudadana, además, tal y como la concebimos nosotros, es la diplomacia de base, la diplomacia del ciudadano, la ciudadana, de la ciudadanía, que lo definimos como el fundamento, la base de la legitimidad del poder. Si no hay esa expresión libre, soberana, independiente, formada, igual de la ciudadanía, cualquier poder que exista no tendrá la legitimidad de la igualdad.
Y eso lo hemos comprobado a lo largo de la historia, ¿no? En la historia del Mediterráneo, esa larguísima historia de conflictos, desde mucho antes de la aparición de Jesús, de Cristo, de las religiones monoteístas que conocemos. La lucha por el poder, la lucha por la dominación siempre ha existido. Bueno, pues ese poder, esa dominación, se fundamenta en una exclusión de la ciudadanía, del ciudadano libre, y la construcción de tejidos sociales articulados alrededor del ejercicio del poder y del dominio. Eso lleva, y ha llevado, a los conflictos. Conflictos de todo tipo. Conflictos culturales, conflictos religiosos, conflictos por el territorio, conflictos por los recursos naturales, conflictos por la mujer, conflictos por el poder. Y eso es lo que, desgraciadamente, todavía ni el proceso de Barcelona, ni la Unión por el Mediterráneo, ni la Unión Europea, por hablar de cosas contemporáneas nuestras, no lo han conseguido resolver. Sabemos que somos mediterráneos, como dice Serrat, pues ¿qué culpa tengo yo si yo nací en el Mediterráneo? Bueno, pues somos mediterráneos, sabemos el contenido profundo de esa afirmación, pero no hemos conseguido, a pesar de los siglos, a pesar de todos los esfuerzos y nuestra corta vida biológica, los esfuerzos que hemos hecho personalmente todos, no hemos conseguido que los conflictos se resuelvan por el diálogo, que los conflictos se resuelvan a través de la palabra, a través del acuerdo, y no a través de la confrontación, no a través del choque. Eso no está resuelto. Ni antes de la pandemia, ni durante la pandemia, ni por la pandemia. Eso lo vamos a tener ahí presente. Hoy se expresa muy duramente a través del reparto de las vacunas. Y lo vamos a vivir los próximos meses, años, cómo va a haber miles de millones de ciudadanos y ciudadanas del mundo que van a tener difícil acceso a las vacunas, y cómo va a haber unos cuantos miles que, afortunadamente, como nosotros, tenemos el privilegio de poder acceder a las vacunas. Pero eso ha pasado antes de las vacunas con los conocimientos digitales, ha pasado antes de eso con la alimentación, y sigue pasando, ha pasado antes de eso con todo aquello que genera desigualdades. Las desigualdades en el Mediterráneo y en el mundo han seguido creciendo a pesar del proceso de Barcelona, a pesar de la Unión por el Mediterráneo, a pesar de la Unión Europea. Y cuando los ciudadanos y las ciudadanas, en lo vivido por nosotros, tomaron conciencia de eso y se rebelaron a través de las primaveras mediterráneas, pues vimos cómo rápidamente aparecieron los contrapoderes de la ciudadanía para sofocar, para apagar, para evitar que esas revueltas ciudadanas consiguieran lo que buscaban, que eran la igualdad, la dignidad, el respeto, el reconocimiento de su identidad. Y eso no es que yo sea pesimista, al contrario, más bien me defino como optimista, pero como he tenido algunos maestros en la fundación, queridos maestros como Paul Balta, desgraciadamente fallecido, pero él partía del optimismo de la frase siguiente: el Mediterráneo, cuna del futuro. Es decir, nunca perdió esa confianza en que la diversidad de la identidad del Mediterráneo se expresara en el futuro con ese reconocimiento del otro, a través del respeto mutuo. Eso Paul Balta lo tenía muy interiorizado, lo explicó 1000 veces, lo escribió. O Predrag Matvejević, que vivió los enormes conflictos de los Balcanes, los interiorizó, los expresó, se rebeló. Fue miembro también de nuestro Consejo Consultivo
y nos dedicó una especie de últimas memorias de su vivencia en torno a los conflictos de los Balcanes. Y él siempre decía que frente a la guerra, frente al conflicto militarizado, frente a la violencia, había que desarrollar la cultura de la paz, el respeto del otro, el reconocimiento de la diversidad. Bueno, y nos lo dijo de muchas maneras, ¿no? Y más recientemente tenemos a nuestro decano en edad, Edgar Morán, también miembro de nuestro Consejo Consultivo, que sigue con su vitalidad escribiendo y reivindicando esa necesidad de reconocer en la diversidad la igualdad, y que el mestizaje que somos todos, ¿no? Somos producto de una historia de identidades cruzadas, esa historia sea, según Edgar Morán, pues lo que nos empuje a evitar lo que son las enfermedades del poder. Y una de las enfermedades del poder es la corrupción. Y una de las enfermedades del poder es que cuando el poder es más absoluta es la corrupción. Y eso lo tenemos por todo el Mediterráneo, y no hemos podido todavía superar esa situación. Por eso digo que cuando tratamos de desarrollar esa diplomacia ciudadana en acción, somos muy conscientes de las limitaciones que tenemos. Las limitaciones son fruto de una historia, que son fruto de unos poderes establecidos que tratan de desarrollarse con eso que es la autonomía del poder. La autonomía del poder pasa por encima de las personas y de los bienes. La autonomía del poder es tener cada vez más poder, crecer en el poder. Poder para tener más poder. Y poder no para resolver los temas, sino poder para acumular, poder centralizarlo o utilizarlo de forma agresiva a través de la dominación del otro y no del reconocimiento del otro. Termino pues diciendo que esa expectativa de que en el 2030 no se va a cumplir. Es seguro que no se va a cumplir. Como no se cumplieron las expectativas anteriores, aquellas que iluminaron al principio el proceso de Barcelona o iluminaron al principio la construcción de la Unión Europea, o han iluminado en su principio las primaveras del Mediterráneo. Desgraciadamente todavía hay una situación que se expresa a través de las diplomacias gubernamentales, a través de las diplomacias parlamentarias, a través de las diplomacias locales, que no llegan en la realidad a introducir a la ciudadanía en todo lo que son las estructuras de la sociedad capaces de desarrollarse libre, democráticamente, donde la violencia quede rechazada y donde el conflicto se resuelva por el diálogo. Creo que es una tarea pendiente y que, bueno, tenemos ocasión de hablar un poco más a lo largo de esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Vicent. Estos días en los que se desarrolla este debate son días de muchas efemérides, muchos aniversarios. Hemos tenido hace 2 días, como decía José Carlos, el aniversario, bueno, del Día Internacional del Refugiado. La imagen que yo tengo a mis espaldas no es casual que hoy esté aquí. Un día como hoy, su artista, Alea Kuchukalic, fue asesinado en el cerco de Sarajevo, desempeñando su labor como catedrático de escultura en un acto de resistencia civil bajo el asedio, y a pesar de su trágico final, pues esta escultura sigue siendo un símbolo de unidad y de encuentro entre las generaciones de sarajevitas que la utilizan como un punto de quedada, y que tan acertadamente pues el propio IEMEI reconoció en esta revista como el reconocernos en la cultura del otro.
También estamos en un aniversario en el que en la Segunda Guerra Mundial perdieron la vida 27 millones, bueno, puedo hablar solo del caso de Rusia, de rusos que en las fauces del fascismo. Y en todos estos momentos tan duros de la historia de la que pues vosotros tenéis mucha más experiencia, siempre hubo un reflejo en el que mirarse. Es una de las reflexiones que yo escuchaba recientemente. Siempre hubo tiempos difíciles, pero había un reflejo en el que mirarse porque decíamos, en este país hay cambios, en este país se está produciendo una democratización, nosotros también llegaremos a ello. Y sin embargo, ahora parecen aflorar discursos en los que no parezca que haya alternativa. Discursos en los que las primaveras mediterráneas de las que hablaba Vicente han devenido en otoños o en inviernos, en las que las grandes iniciativas por los cambios han sido reprimidas en muchos de los escenarios, conflictos enquistados, y en los que la sociedad civil sigue siendo ese motor de empuje y esa luz de optimismo para que las cosas vayan a mejor. No sé si coincidís conmigo, pero me gustaría que esta primera reflexión sirva para abrir el debate y que nos permita dilucidar hacia dónde está conduciendo el momento actual y qué rol tiene la sociedad civil en buscar pues un momento mejor para todos nosotros en la región. Doy la palabra a quien quiera. Mira, María Ángeles me está pidiendo la palabra, perfecto. Bueno, yo iba a decir una cosa, iba a decir que de todas maneras el tema de la Agenda 2030 no es un problema únicamente mediterráneo, y creo que esto es una suerte, que no sea un problema únicamente mediterráneo, porque incluso con la negación de Trump en el tema del cambio climático, ahora con Biden la cosa parece que va a cambiar. No sabemos hasta qué punto, pero algo sí que se tiene que mover. Se tiene que mover. Y como ha dicho Esma, la sociedad civil, de todas maneras, cada día está más presente y además es muy necesaria, porque si incluso aunque podemos decir que a veces se hace como una especie de simulacro de preguntarle a la sociedad civil, aunque ya se piensa lo que se va a hacer, esto también cada vez pasa factura. Y lo que pasa es que, claro, hay un gran desconocimiento. Yo creo que tendríamos que pensar, por ejemplo, Ramón Llull, que era un mallorquín. José Carlos ha hablado del tema de Mallorca, que tiene pues todavía unas connotaciones musicales o de lo que sea, de ambas riberas. Ramón Llull, cuando estaba en el proceso precisamente con el tema del Islam y del cristianismo, y él decía que cuando se debe hacer un diálogo se ha de partir siempre de lo que se tiene que empezar por lo que es igual, o sea, ir subiendo, y al final quizá, en el último, te vas a encontrar con la diferencia, pero claro, si se hace al revés, que es lo que normalmente se está haciendo, que es hablar directamente de la diferencia o de lo que nos separa, así no vamos a llegar nunca a un acuerdo, porque cada uno se va a reforzar en lo suyo, mientras que si empezamos por lo que nos va uniendo hasta el momento final, que, bueno, que es lo que también dará pie para que cada uno vaya dando sus argumentos, yo creo que esto, que sería esta diplomacia ciudadana, pero que al fin y al cabo lo van a tener que usar también los políticos, porque si no lo usan, esto va a ser una catástrofe. No solo con la fuerza, estamos viendo que no solo con la fuerza se va adelante, sino todo lo contrario. Bueno, estas son unas primeras sugerencias que a mí me parecen para empezar el debate. Le voy a dar la palabra también a María Doncelli para que pueda terminar la reflexión que dejó. Alors, la société civile à ce moment-là, disons, il n'y a pas une unité
les sociétés civiles sont à ce moment-là en grande difficulté aussi. Il faut le reconnaître. La situation générale n'est pas favorable à une action efficace de la société civile. Mais le problème, c'est que c'est le seul espoir que nous avons. Donc, il faut continuer à faire que les gens comprennent. Et le problème, c'est que, à mon avis, il faut reconnaître les différences. Parce que chaque culture, chaque religion, etc., et il fait référence à un mythe, à son propre mythe. Non? Et donc, il faut quand même connaître le mythe de l'autre. Et nous devons connaître le nôtre. Mais en même temps, il faut surmonter soit notre mythe, soit le mythe de l'autre. Donc, il faut entrer dans une relation. Et la relation, ça s'est fait sous cette partie inéluctable, différente. C'est vrai que nous pouvons commencer notre dialogue sur les coïncidences, mais en réalité, ce qu'il faut qu'il dialogue, c'est la partie différente. Et la reconnaissance, ça s'est fait sur la différence. Et c'est ça la difficulté. Et alors, moi, je pense qu'en effet, il faut travailler beaucoup. Nous, on le fait normalement avec les écoles, avec les personnes jeunes. Ils doivent comprendre cette différence. Ils doivent l'accepter, non la tolérer. Parce que le concept de tolérance, c'est un concept absolument ambigu. Non? Je te tolère. Donc, c'est une chose comme ceci. Moi, je fais un grand effort pour t'accepter et donc la tolérance. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il faut développer dans les sociétés civiles. Mais d'où partir? À mon avis, et ça je partage ce que disait José Carlos, il faut partir par les jeunes, il faut partir par les personnes les plus jeunes et qui doivent effectivement construire aussi une vie dont les différences se rencontrent. Les reconnaître, les connaître et les mettre en relation. D'ailleurs, si vous pensez à chaque notre identité, chacun de nous, non? Nos cultures, notre identité, etc., nous avons besoin de nous confronter avec la différence. Parce que sinon, on entre dans un circuit unique. Et bon, alors là, on a la pensée unique, on a le totalitarisme, on a l'autoritarisme, etc. Et on n'avance pas. C'est la différence qui nous fait avancer. Vous savez, par exemple, Aristote, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que pour connaître, il faut se merveiller, il faut la merveille. Il faut quelque chose de différent. Parce que seulement quand je connais quelque chose que je ne connaissais pas avant, j'arrive à avancer dans ma connaissance, dans ma vie même, n'est-ce pas? Donc voilà, et moi je pense qu'il faut travailler beaucoup sur les sociétés civiles. Mais il ne faut pas se faire des illusions. Les sociétés civiles sont en mouvement, c'est vrai. Mais ils sont à ce moment-là, il n'y a pas une grande agrégation de sociétés civiles. Je vois surtout une perte de sens de la communauté civile. Ça, c'est grave. C'est grave et l'expression d'une politique qui ne nous correspond pas du tout, c'est dû au fait que les sociétés civiles n'arrivent pas à exprimer une société civile efficace, ou une société politique efficace, parce qu'ils sont dans la situation de la disgrégation et pas de l'agrégation. Donc, c'est sur ce thème-là qu'il faut, à mon avis, travailler beaucoup. Unité dans la différence, connaissance des différences, relation des différences, mais unité des objectifs. Voilà, donc viser les objectifs et essayer de travailler ensemble. D'ailleurs,
on le sait, dans notre fondation, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est ça qu'on fait. On essaie de se parler, de se connaître, de se confronter d'une manière pacifique, évidemment, et de se relationner avec les parties les plus différentes de nous-mêmes, pas seulement avec celles qui nous rassemblent, mais celles qui ne nous rassemblent pas du tout. C'est ça l'interculturalité. C'est le fait d'avoir la capacité de dialoguer avec le segment, disons, différent de l'autre et le reconnaître comme le mien. C'est ça le problème. Donc voilà la reconnaissance dans l'interculturalité. Para reconocernos en las diferencias que nos comenta María, un elemento clave es el lenguaje. Lo comentaba antes José Carlos. José Carlos, hay un desafío enorme en cómo contar las diferencias y parece que cada vez es más patente y cada vez hay menos espacio. Tú mismo decías que, bueno, pues tienes un proyecto prácticamente innovador porque está en un medio público apostando pues por ese discurso inclusivo, el discurso de la diferencia y de la interrelación mediterránea. ¿Tanto cuesta abrir el diálogo a la diferencia? Más que eso, yo creo que estamos abocados a ello. O sea, realmente no creo que nos queden muchas opciones. O sea, hay un aspecto muy interesante de la globalización y es que, de alguna manera, los beneficios de ella nos los apropiamos desde las sociedades occidentales, pero se los negamos a otras sociedades. Es decir, cuando hablamos de conectividad, por ejemplo, ¿no?, que es un rasgo propio de nuestro tiempo, o de movilidad, pues nos encanta, ¿no?, que podamos visitar otros países, además por unos precios pues donde podemos tener una oportunidad, ¿no?, de conocer al otro y de visitarlos además en sus propias culturas, ¿no?, que a fin de cuentas es algo siempre importante. Pero lo que está claro es que eso de alguna manera no queremos que les pase a los demás y bueno, es un rasgo propio de nuestro tiempo. A mí, como os he dicho antes, me preocupa el canal, sobre todo porque las generaciones, pues está claro que nosotros tenemos una edad, los que se están incorporando pues son gente muy joven, además con unas herramientas muy diferentes a las que nos hemos desarrollado nosotros. Nuestra generación se está teniendo que adaptar también a un entorno para el que no hayamos tenido una educación, ¿no?, digamos, reglada. Y, bueno, crear esos espacios de comunicación, pues me parece una necesidad de nuestro tiempo, más allá de que sean en un formato radiofónico o en otro tipo de formatos. Sabemos ya, ¿no?, que muchísimas empresas, ¿no?, incluso de nuestro entorno económico, pues abogan por una diversidad porque se han dado cuenta de que tienen un rédito, ¿no? Luego tiene un rédito, esa gestión de la diversidad le da un rédito de mejora económica, ¿no? Esos equipos diversos, ¿no?, a los que en muchos campos pues se apuestan, ¿no? Pues yo creo que a nivel social deberíamos de hacer eso, pero bueno, tenemos siempre el riesgo de que otro de los sentimientos propios del hombre, como es el miedo, pues nos acabe invadiendo, ¿no? Y cuando el miedo nos invade, pues lo que intentamos es imponer, más que tener la paciencia suficiente para crear un espacio donde podamos reconocernos, entendernos y, llegado el momento, pues compartir o no compartir pues los valores de una sociedad del futuro y de una identidad, ¿no?, de una nueva identidad, ¿no?, como somos pues los hijos de también la confrontación de diferentes culturas que han pasado por nuestros territorios, y en el Mediterráneo sabemos de eso más que nadie en nuestras historias. Así que, bueno, no sé, no creo que tengamos muchas opciones tampoco. Bueno, enseguida le daré la palabra a Vicent, pero la ha pedido antes María Ángeles. María Ángeles, adelante. Yo que me quería sumar precisamente a todo lo que habéis dicho. Y hay una cosa que creo que es importante en el tema de reconocerse. A ver, nosotros, precisamente la inmigración, los migrantes, son los que tenemos más próximos, porque, bueno, vemos los países que están lejos, y al fin los que nosotros conocemos más son los próximos, los que han venido y los que han estado. Entonces hay una cosa que es interesante, porque tú también has hablado antes, creo que ha sido María,
que hablaba de las diversas visiones que hay en relación a la cultura y las identidades. Y claro, nosotros somos los mediterráneos, creo que tendríamos que utilizar, no copiar a los otros, sino que cada uno desarrolle las funciones que le sirven. Entonces, por ejemplo, es cierto que también lo que se ha dicho, si tú no conoces, tienes miedo o tienes un estereotipo. Tienes un estereotipo que te piensas son así, que son de la otra manera. En cambio, cuando tú conoces, pues dices, no, todos los musulmanes están equivocados, son gente tal, son extremistas, menos Mohamed, que es el que se ha casado con mi prima, o menos Farida, que está trabajando con nosotros y que es estupenda. ¿Qué es? Porque resulta que tú lo conoces. Entonces, sí que es verdad que el tema de la pandemia ha sido terrible, porque nosotros que precisamente lo que nos va bien es conocernos, es reunirnos, es compartir espacios, porque si no, desde el plan teórico, somos una gente sectaria. O sea, nosotros, así como por ejemplo, pues dicen, no, es que los ingleses ya tienen el multiculturalismo y esto tiene sus ventajas, porque claro, dicen, cada uno en su casa, cada uno todos tienen derecho a vivir, pero nosotros no, nosotros pensamos, todos son malos menos los que están con nosotros y los que comparten con nosotros las cosas. Es verdad que en los países mediterráneos hay más matrimonios mixtos que, por ejemplo, en los países nórdicos. ¿Por qué? Por el tema de que cuando tú conoces, bueno, pues entonces te das cuenta que bueno, pues es como tú, salvando evidentemente los aspectos sociales o educativos o lo que sea, que lo harías también con una persona, con un nativo. Entonces yo creo que después, hay una cosa interesante, que nosotros al fin y al cabo somos naturaleza. Y aquí me quiero recoger uno de los pensamientos de Edgar Morin, que precisamente Vicent ha hablado de él, que realmente tiene casi 100 años, pero es una persona lúcida y desde hace muchos años promueve precisamente unas imágenes importantes, porque él habla, podríamos decir que el Mediterráneo es un ecosistema. Es un ecosistema y precisamente en el ecosistema, cuanta más diversidad hay, es mayor la unidad. Y esto se ve que cuando desaparece una de las partes diversas, es igual, sean lobos, sean unas plantas determinadas, lo otro crece y al final acaba destrozando el ecosistema. Entonces resulta que se ve que para que funcione, lo que ha de tener es diversidad. Y yo creo que quizá tendríamos que hablar de este tipo de conceptos, sobre todo los jóvenes que son más abiertos y que además están por el tema del cambio climático y que están por un reconocimiento, hablar con un lenguaje muchas veces más que no de decir nosotros, ellos, somos iguales. No, perdona, no. Vamos a fijarnos en la naturaleza y vamos a ver qué pasa en los ecosistemas. ¿Cuáles son los que están bien y son sanos o los que se destrozan? Y entonces yo creo que aquí salen imágenes que pueden ser adecuadas precisamente porque al fin y al cabo nosotros somos, aunque la cultura es muy importante y el aspecto simbólico, somos animales simbólicos, pues no dejamos de ser naturaleza. Y esto es muy interesante. Creo que Vicent quería hablar. Bueno, doy la palabra a Vicent y enseguida estamos entrando ya casi en la fase de las preguntas del público, que me están llegando muchas. Yo seré breve y lo abro. Seré breve en esta intervención porque se ha dicho prácticamente todo. Además, María Ángeles con la mirada reconoce lo que estoy pensando. Pero no, yo quiero decir dos cosas. Una, que el Mediterráneo, todo el Mediterráneo está próximo. Si lo conocemos, sabemos que estamos próximos de todo el Mediterráneo. Y simplemente pues hay que saber que bueno,
un avión en 2 o 3 o 4 horas estamos en todo el Mediterráneo, con lo cual no... Está todo próximo, es todo muy conocido. Afortunadamente los medios de comunicación, de información, las nuevas tecnologías permiten un conocimiento casi inmediato de las cosas. Ahora, otra cosa es la interpretación de todo eso y cómo se lee, cómo se explica y qué soluciones se dan. Como antes se hablaba de miedo, yo creo que el miedo es terrible. El miedo conduce a patologías de todo tipo, pero para mí junto al miedo hay una segunda situación que es tan pavorosa como esa, que es la resignación. La resignación, que significa la pérdida de empuje físico, mental, colectivo, para enfocar un problema y buscar una solución razonable, una solución que podamos hacerla entre todos. Entonces, entre el miedo y la resignación, yo creo que es como nos estamos moviendo en estos momentos. Y hemos de romper la barrera del miedo, la barrera de la resignación a través de la acción ciudadana. Yo coincido con María que tenemos un momento muy delicado en lo que es la conciencia de la ciudadanía como agente, como actor social y reconocido por los poderes existentes. Los poderes existentes juegan con la ciudadanía y juegan no siempre para bien y la manipulan. Hay muchos medios para eso. Yo estoy convencido que los esfuerzos en torno a la cultura, el reconocimiento de las culturas, de su diversidad y también de sus identidades, es un esfuerzo que vale la pena. Todo que sean iniciativas que permitan lenguas diversas, religiones diversas, expresiones. Bueno, la cultura, al fin y al cabo, es la expresión de la humanidad. Si no hubiera cultura, no habría humanidad en desarrollo. Sin cultura estaríamos en las cavernas, ¿no? Una etapa de la cultura fue la agricultura. Y a partir de ahí empieza el desarrollo de la humanidad. Con lo cual quiero decir que estos esfuerzos que hoy estamos haciendo aquí, ya no por autoconvencernos nosotros, sino por expresar la bondad del intercambio cultural, del reconocimiento de esa diversidad y crear todas las plataformas posibles para que la expresión cultural sea un camino de reconocimiento, pues vale la pena. La Fundación ACM, desde luego, lo está practicando desde hace 10 años y vamos a insistir. Cuando Esma decía, estamos en modo resistencia, significa eso, en modo de saber que hemos de persistir, que hemos de insistir, que no hemos de resignarnos ante una situación que no nos gusta. Y lo que decía María Ángeles de la biodiversidad. La biodiversidad es fundamental para la vida de la humanidad. La biodiversidad vegetal es la que permite la agricultura y la alimentación. Si se acabara la biodiversidad vegetal, estaríamos viviendo en laboratorio. Y vivir en laboratorio yo creo que ya no seríamos humanos. El día que vivamos, y algunos ya lo están tratando de conducirnos ahí, ¿no? Que vivamos dentro de un laboratorio. Bueno, yo creo que somos humanos, somos mediterráneos y vamos a ser capaces de encontrar los mecanismos para sobreponer esta situación. Que los 4 millones de muertos que ya hay de la pandemia, que es gigantesca y va a seguir creciendo, ¿no? No podemos olvidar esa situación. Y para luchar esa situación hace falta la ciencia, pero hace falta la igualdad también. El respeto del otro, el reconocimiento del otro y buscar fórmulas para contrarrestar esos mecanismos de poder que ya he definido antes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, parafraseando a Morén, que yo precisamente creo que lo escribió en un Cuadernos de la Mediterránea, ¿no? Hablaba del Mediterráneo como la matriz, ¿no? ¿Por qué no ver el Mediterráneo no como la patria, sino la matria?
que igual la tomaríamos de una forma mucho más cariñosa y nos entenderíamos de una forma mucho más sentida. Voy a dar la palabra a nuestros participantes en este debate. Me gusta mucho que sea un debate intergeneracional, intercultural e internacional, por lo que tenemos aquí a una joven estudiante de interpretación creativa que es Fadia y que, bueno, que nos quiere lanzar una pregunta. Bueno, pregunta no tengo. Quería comentar sobre algo que lo que ha dicho la señora, o sea, lo que habéis dicho todos sobre el miedo, sí que en los países del Mediterráneo se está rompiendo el miedo. Hablando de mi país, que es Argelia, que se rompió ahí, que yo he contribuido en el Hirak, que ha hablado la señora, pues sí que la gente empezó a decir no al gobierno, ya no tiene miedo, ya porque el gobierno no quiere dar ese miedo de la primavera árabe, pero la gente ya no tiene miedo de la primavera árabe y ya ha empezado a decir no y luchando para sus derechos. Eso primero. Y segundo, porque yo soy argelina y vivo aquí en España y o sea, nuestras culturas son muy, muy, muy parecidas y la verdad que los jóvenes son muy conscientes de las culturas, también el tema de religión, no tienen miedo de este estereotipo de, o sea, musulmán quiere decir terrorista, ya son muy, muy conscientes de eso. Y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. A ti, Fadia. La verdad es que, bueno, lo que decía José Carlos, estamos teniendo una brecha no digital, sino generacional en la que los jóvenes que tan estigmatizados están y creemos que, bueno, son una generación perdida, incluso a veces hablan, nos están dando una lección de tolerancia, de aceptación de la diversidad que estamos viendo en sus entornos más próximos, con una mezcla absoluta, intercultural, interreligiosa de aceptación del otro, que, bueno, pues es la gran esperanza. Escuchar a Fadia, una joven que está impulsando un movimiento en su propio país, pues no sé si vosotros lo compartís, pero quizá es un gran mensaje de esperanza. Yeah. Mira, cuando estuvimos en el mes de febrero pasado, del año pasado, en Beirut, vimos eso mismo, en los jóvenes del Líbano. Y toda la revolución, ellos hablaban de revolución y nos lo explicaron previamente en Barcelona, en noviembre del año 19. Los jóvenes libaneses que estaban allí con nosotros nos explicaron el concepto de la revolución en el Líbano. Y la revolución eran los propios jóvenes, en revuelta, en rebeldía, pidiendo cosas tan justas como salarios justos, como igualdad de hombre-mujer, como cosas básicas de la convivencia, ¿no? Como que las madres pudieran dar la nacionalidad a sus hijos. Por ejemplo. Por ejemplo. Hemos vivido, que ha salido Argelia, pues hemos vivido como dos amigas nuestras de la fundación del Consejo Consultivo que han estado participando, siguen participando en el Irak, han sido detenidas y digamos que la represión, los mecanismos represivos, desgraciadamente, siguen existiendo a favor de los poderes establecidos, ¿no? Y contra eso hay que rebelarse. Y los jóvenes, yo creo que sí que los jóvenes son muy conscientes ya de eso, son muy conscientes. Los jóvenes en el sur del Mediterráneo, en el este del Mediterráneo y en el sur de Europa. Aquí nosotros llamamos primaveras mediterráneas por eso, porque simultáneamente a que se producían las primaveras árabes, se estaban produciendo también en España, en Italia, en Francia, en Grecia, lo mismo, por parte de los jóvenes, y buscando lo mismo, ¿no? Cada uno en su contexto, pero al final todos buscaban lo mismo, buscaban la voz, buscaban la participación, buscaban la dignidad, buscaban la igualdad, que es lo que está moviendo desde el principio de los orígenes lo mejor de la humanidad. Nos quedan apenas... A ver, nosotros... Perdón. Sí, yo quería decir simplemente una cosa, quizás subrayando un aspecto que nosotros le vamos a dedicar tiempo en Ruta Mediterránea,
que tiene que ver, yo creo que, no sé, ahora mismo en el Mediterráneo creo que tenemos todos los ingredientes para que se pueda crear ese sentimiento de nuevo de contracultura, ¿no? O sea, ese reflejo de realmente lo que quieren los jóvenes, pero también reflejado en algunos movimientos contraculturales, ¿no? Ahí estamos viendo un poco el feminismo, ¿no? En los países árabes, pero que más allá del movimiento político, pues no está cuajando, digamos, en una expresión artística, ¿no? De la cual pues estamos todos pendientes. A mí me parece muy curioso cómo en los años 90 a nivel musical pues teníamos el Rai, que era un movimiento propiamente norteafricano, y sin embargo actualmente el movimiento musical que más siguen los jóvenes es el trap, ¿no? Que es un movimiento quizás pues mucho más universal, ¿no? Es curioso como hasta incluso la cultura mainstream, ¿no? Pues se ha hecho con ese campo, quizás domesticando, ¿no? Las propias manifestaciones de determinados países, ¿no? Que están en evolución de todas maneras. Entonces, bueno, nosotros queremos estar atentos también a ese tema porque creemos que por ahí también podría desarrollarse ese dinamismo, ¿no? de esas sociedades jóvenes mediterráneas. Pues nos quedan apenas 5 o 7 minutos. A mí me gustaría que termináramos este debate, coloquio y sobre la interculturalidad con un mensaje positivo, con una iniciativa positiva que cada uno de vosotros y de vosotras quiera apuntar. Yo aprovecho otro de los mensajes que nos ha llegado y es el de Zino Cepage, él es historiador de arte desde Argel. No puede intervenir porque tiene problemas de conexión, pero nos ha dejado una reflexión sobre una iniciativa que también nació en el confinamiento, que tiene que ver mucho con la cultura, que tiene que ver mucho con el romper el aislamiento, y fue una residencia virtual que en momentos de confinamiento extremo permitió que 45 artistas estuviesen en conexión permanente, intercambiasen y creasen arte, y también les permitió salir, respirar. Eso luego derivó en otro proyecto que ahora está desarrollando la Fundación ACM, que se llama Antígona 2.0 Mediterráneo, donde jóvenes de 7 ciudades y 5 países mediterráneos están abordando cuestiones del siglo XXI que son importantes para ellos a través del clásico de Sófocles, cuestiones absolutamente diversas porque los países son contextos y universos culturales muy diferentes, pero que en el fin tienen mucho en común, y es, por ejemplo, desde los gustos musicales a problemas con los padres, a cambios que quieren construir en sus sociedades, y que nos parece maravilloso. Os cedo a vosotros la plataforma para una reflexión positiva en este diálogo. María, por favor, se la doy a María Doncelli primero. Donc, nous, comme vous le savez, on essaye d'inclure surtout les jeunes dans nos projets. Donc, à ce moment-là, nous avons un projet européen avec l'Albanie et le nord de la Macédoine et la France. Et c'est un projet qui aborde le problème du post-communisme. Et nous, en tant que Péripli, on a proposé de parler de la culture politique italienne après 1989, pour montrer une espèce d'évolution-involution, si vous voulez, d'une démocratie qui n'est pas tellement vieille, qui n'est pas parfaite, mais qui prétend évidemment d'être une des démocraties les plus avancées du monde. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on a pensé de faire? On a pensé de former des personnes, des jeunes. Et donc, nous allons faire une rencontre en octobre en Italie. Et on a formé les jeunes. Et les jeunes seront les protagonistes de cette rencontre. Ce n'est pas les profs qui doivent parler, ce sont les jeunes qui doivent parler. Ils doivent se rencontrer, ils doivent essayer de réfléchir sur des choses qui ne sont pas, même pas dans les écoles, on n'en parle plus dans les écoles. Il n'y a pas de partis politiques qui les forment. Et il n'y a rien à ce moment-là. Donc, il faut les stimuler à réfléchir sur leur vie en réalité, sur la vie de leur société civile, de leur expression, de leur histoire. Donc,
Les jeunes, ils me disent, mais nous, on ne sait rien de ce qui s'est passé après 1989. Voilà. Et il faut qu'on le sache. Parce que comment est-ce que nous pouvons produire un projet pour l'avenir si nous ne connaissons même pas notre histoire? Exacto. Et c'est évidemment, et c'est confronté aussi avec l'histoire des autres. C'est énormément important. Donc, j'espère, ça c'est une initiative que nous sommes en train de préparer. Début octobre, nous allons nous rencontrer et j'espère, jusqu'à présent, les rencontres ont été faites sur Internet et j'espère qu'en Italie, on réussira à le faire aussi vis-à-vis, donc de se rencontrer. Parce que moi, je trouve que la problématique d'Internet, Internet c'est très bien parce que comme vous voyez, on se rencontre quand même et on a fait tout sur Internet, mais ça ne peut pas suffire. La relation, celle qu'on appelle relation interculturelle, mais relation humaine, ça se fait en se rencontrant, effectivement, en se regardant dans les yeux, parce qu'il y a un langage qui n'est pas seulement la parole, mais le langage, c'est le langage du corps, le langage du regard, le langage de la rencontre, de se serrer la main, de s'embrasser, etc. Donc, il y a toute une complexité du langage qui nous exprime tous. Donc, il faut quand même... Hay que recuperar el tiempo perdido, María. Ah, oui. Y seguiremos en octubre ese evento. José Carlos, sé que tiene que irse enseguida. Te doy a ti la palabra para esa reflexión final. Bueno, se le doy a José Carlos porque tiene una clase y así le podemos dejar libre. Vale, que dice yo. Bueno, muchísimas gracias por cederme este pequeño espacio. La verdad que tengo que escapar, como dicen, bueno, en otras lenguas, porque tengo ahora mismo clase también online, ¿no? Como acaba de decir la doctoresa María Donzelli, que ahora lo hacemos todo por internet. Bueno, mi reflexión, y siempre animando a que se siga leyendo esos artículos, ¿no?, en los cuadernos de la Mediterránea, contar solo una experiencia. Nosotros pudimos hacer un juego serio. Es un concepto que quizás podamos desarrollar con los jóvenes, que están más habituados a ellos, juegos donde los chavales aprenden cosas mientras juegan, ¿no? Chavales que quizás sean los próximos migrantes y que antes de ser migrantes pueden jugar de manera seria a saber de las dificultades que se van a encontrar en el futuro. Y también que aquellos jóvenes que seguramente convivirán con ellos en nuestras sociedades, pues puedan jugar también a saber de las dificultades, ¿no?, que pasan esos otros jóvenes antes de incorporarse a nuestros entornos. Así que, bueno, no sé, una nueva forma, ¿no?, de trabajar en pro de esa interculturalidad que queremos todos y que bueno, los teléfonos móviles pues no lo ponen, nunca mejor dicho, al alcance de nuestra mano. Así que creo que tenemos mucho por hacer y, bueno, os agradezco este ratito que hemos echado juntos esta tarde, ¿eh? Nosotros a ti. Te seguiremos en Ruta Mediterránea. Bueno, María, bueno, la palabra. No, yo iba a decir precisamente, como estamos con los jóvenes y todo el mundo ha estado hablando de sus proyectos vinculados con los jóvenes, yo precisamente quería comentar que ahora estamos en plena convocatoria de la 14ª edición de Un Mar de Palabras. Un Mar de Palabras es un concurso para jóvenes escritores o comunicadores entre 18 y 30 años del espacio euromediterráneo. Hasta ahora han participado 2.300 en las 13 ediciones pasadas. Fabián, mírate el concurso porque sería muy bueno que participaras, porque los jóvenes, o sea, esta selección de jóvenes es precisamente lo que ha dicho María. Se encuentran aquí, o sea, este año el tema os va a gustar, le va a gustar mucho a Vicente, porque es jóvenes y movilidad hacia una ciudadanía euromediterránea. O sea que las reflexiones que nos lleguen, hoy os las vamos a pasar porque creo que serán muy interesantes. Y ahora estamos en plena convocatoria y es verdad que los jóvenes, una de las cosas interesantes desde lo primero, hace 14 años, era que
o sea, compartían el espacio pues, jóvenes de Egipto, jóvenes de Finlandia, jóvenes que se pensaban que eran, en principio ellos se pensaban que eran muy diferentes. Cuando llegaban se daban cuenta que escuchaban la misma música, que teníamos los mismos problemas intergeneracionales, los problemas de trabajo, problemas muy similares y que compartían cantidad de cosas. Por lo tanto, rompían estereotipos y estos son los embajadores de la ciudadanía que nos van a ayudar y nos van a servir. Este es digamos, mi reto, mi idea, sobre todo optimista en relación a la zona euromediterránea. Y muchas gracias por haber propiciado estos diálogos. Qué buen término el de los embajadores de la ciudadanía. Qué buen término el de los embajadores de la ciudadanía mediterránea. Vicent, una última reflexión. Sí, la última para apoyar todo lo que se ha dicho y esperemos que podamos aportar con este diálogo algo a los jóvenes y a los mayores del Mediterráneo. Es decir, que aquí vamos a seguir insistiendo en las tareas de la diplomacia ciudadana de la Fundación ACM y en concreto en el ámbito cultural, pues vamos a seguir tratando de fortalecer ese espacio de encuentro en libertad de las culturas del Mediterráneo, que es la ciudad de Valencia en su gran festival Mostra Viva del Mediterráneo. Esa es digamos, una tarea constante que tratamos de desarrollar con mucha otra gente, entidades, instituciones, pero con esa idea de facilitar un espacio de libertad donde se encuentran las diversas culturas del Mediterráneo, se puedan reconocer y hacer sinergias, porque sinergias sobre cosas muy comunes. Y ahí estamos abriendo ahora una perspectiva nueva que quizás podamos desarrollar este mismo año y el año que viene ya, que es el tema de los derechos humanos en el Mediterráneo, que afectan a jóvenes, a mayores, a mujeres, a todo tipo de personas, los derechos de expresión, los derechos de reunión, los derechos, las libertades, a través de quizás un festival audiovisual que trate monográficamente la situación de los derechos humanos en el Mediterráneo. Quizás abramos esa ventana este mismo año. Y nada, mucha suerte a todos y mucho ánimo. Sí, el ánimo es necesario. Ha sido un placer teneros a todos en este coloquio. Me gusta además la palabra, reconociéndonos en nuestra diversidad. Hemos contado, como he dicho hace un momento, con más de 5 países en este coloquio, aportando sus perspectivas acerca de lo que es la diversidad cultural. Pero sobre todo hemos podido hablar pues, de este número de Cuadernos de la Mediterránea, en el que más de 20 académicos, expertos, representantes de la sociedad civil aproximan sus miradas sobre lo que debería ser un Mediterráneo más sostenible, justo, cohesivo, en paz. Y bueno, yo creo que ya se está cociendo otro número. Si quiere avanzarlo María Ángeles, o lo dejamos ya para futuras convocatorias, pero siempre pueden acceder a todos los números en abierto en la página de IEMED. Muchísimas gracias. Merci, María. Muchísimas gracias, María Ángeles, Vicent, José Carlos nos acaba de dejar. A vosotros por organizar este coloquio tan interesante. Ha sido un placer y nos vemos muy pronto en actividades similares, trabajando en esa línea común por la integración de la ciudadanía mediterránea en paz y sostenibilidad. Hasta pronto. Un saludo cordial. Muchas gracias. Pronto nos abrazaremos. Ojalá.